Vamos a cambiar de tema. La Superintendencia de Salud actualizó a 1.184 millones de dólares la deuda de las ISAPRES y se estima que los planes podrían subir hasta un 41%. Para hablar de estos temas nos acompaña aquí en el estudio el ex ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich. Doctor, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Don Andrés, un honor. A ver, vamos con estas proyecciones, estos escenarios que planteó hace algunos días la Super de Salud, sin el denominado concepto que se discute en la ley corta, doctor, de la mutualización. En el fondo, la mutualización es que funcione como un sistema de seguro, que el más riesgoso, de alguna manera, subsidiado por el menos riesgoso, en sencillo. Lo que plantea la Super de Salud, 3 escenarios, con alzas en los planes entre 33, 51, 26, hasta 40%. ¿Cómo ve usted esta discusión? Y cómo ve también que el gobierno, el tema de la mutualización no le hace sentido. Yo diría, Andrés, que hay que dividir la ley corta en 2 aspectos. Ya. El fortalecimiento de FONASA y el tema ISAPRE. El tema ISAPRE tenía 2 elementos que ya fueron resueltos a través de la ley de reajuste, el artículo 99, que es los indicadores, el ICSA. El ICSA que se adelanta de junio a que marzo. se adelanta, ¿no es cierto?, y se recalcula. Sí. Y, como tú dices, se adelanta. Y además, algo que la Corte Suprema en su dictamen sobre la tabla de factores dijo, no corresponde cobrarle un mayor factor a los niños menores de 2 años, que realmente son más gastos. Ahora, este artículo 99 de la ley de reajuste dice, sí, pero lo vamos a cargar al precio base. Claro. O sea, se va a cobrar este factor, pero no como factor, sino que va a ir al precio base. Eso ya está resuelto. Lo que está pendiente por resolver, como menciona, es primero por la tabla de factores, o sea, lo que se cobró de más por tabla de factores desde el dictamen de abril del año 2020, ¿cuánto es? Esa es la pregunta que hizo Primero se dijo 1.400, 1.000, ahora esto es 1.184. Claro, ahora 1.000 es lo que puso el gobierno en su indicación y el superintendente recalculó porque hay plazos que no se han pagado, son 1.180 millones de dólares y lo que tiene que resolver la ley corta es no tanto el monto, sino si es posible pagarlo en cuotas a 10 años. Ya. Ese es el primer problema. El segundo problema es la pregunta al superintendente, oiga, para que las ISAPRE se mantengan en equilibrio, independiente de esta devolución, o sea, por la caída del auge y todo eso, ¿cuánto tendrían que subir el precio del precio base? Y él responde, mire, mirando las distintas ISAPRE, para que se puedan equilibrar, deberían subir el ajustado, cambiado los números en las últimas horas, pero digamos entre 6 y 40% el plan base. Esto no es una indicación, no es que la ley diga que queda por verse cuánto va a ser posible. La respuesta que él da es, para llegar a equilibrio, algunas ISAPRES tendrían que subir el plan base hasta en 40% y otras 6% de acuerdo a... O sea, las que suben más de alguna manera, unos sacan limpios, son las que más dependían, por ejemplo, del ingreso de la prima GES, como ese tipo de cosas. Usted lo ha dicho brillantemente, don Andrés. Así es. O sea, quien más rebajó la prima GES, más debería trasladar a precio base el exceso que no va a poder cobrar de prima GES, que ya fue resuelto por la Corte Suprema. Entonces, estos elementos, y por supuesto son palabras mayores, porque si una ISAPRE dice, mire, a partir de X de marzo, su plan base va a subir 40%, la fuga de beneficiarios de esa ISAPRE a otras ISAPRE o a FONASA va a ser muy masiva. Sobre todo los más sanos, uno se imagina. Sobre todo los más sanos, que tienen menos riesgo, van a ir a FONASA, van a contratar un seguro complementario y entonces esa ISAPRE no va a poder equilibrarse en realidad. O sea, es una píldora venenosa, si me permite la expresión, en el sentido de que estos son los números, pero en realidad es un pronóstico para la caída, es un augurio para la caída de esa ISAPRE que no va a poder reflejar en realidad en su precio y por lo demás la superintendencia no se lo va a permitir porque en febrero la superintendencia va a decir este es el máximo que se puede ajustar el precio base, que por supuesto no va a ser 40% de ninguna manera. De alguna forma, ¿cómo se sale de ese zapato chino? Porque por el otro lado, en paralelo, corre esta devolución que plantea el gobierno de la superintendencia, porque es un ente autónomo, de 1.184. O sea, si ya sin esa devolución el sistema está complicado. O sea, con esta devolución, y lo han dicho la misma ISAPRE, son 3 veces su patrimonio. Así es. Lo que permitiría la ley corta en concordancia con el dictamen de la Corte Suprema es decir, bueno, este dinero usted lo tiene que devolver,
pero devuélvaselo al señor Andrés Vial, digamos, devuélvaselo en una cuenta corriente en UEFs a su nombre. Por lo tanto, es dinero tuyo. Y eso tú lo puedes cobrar en mensualidades durante 10 años, es el proyecto de la ley corta. Pero en prestaciones y medicamentos, ¿no? O también como excedentes, como es hoy día, que, digamos, un medicamento, tú vas a la farmacia, quiere usar sus excedentes, sí, quiere usarlo. Entonces el medicamento te sale gratis por la cuenta de ahorro que tú tienes en tu nombre, a tu nombre. Y en este contexto, esta deuda por pagar a 10 años no constituye, digamos, deuda real contablemente para los ratios que la ISAPRE tiene que tener ante la superintendencia, porque si no, por supuesto, caerían. De hecho, una ISAPRE caía en sus indicadores ahora en febrero. Lo dijo el Súper de Salud, ¿no? Y hizo una capitalización muy pequeña para lo que son los dineros de las ISAPRE de $10 millones para evitar en febrero caer en default. Pero yo creo que hay que... Una reforma médica de 8.000 millones. Sí. Así fue, 8.000 millones de pesos. Sí. Entonces, pero hay que reconocer que probablemente algunas ISAPRE no van a poder manejar esta situación financiera y van a tener que ser intervenidas por la superintendencia, alguna gente se va a poder trasladar a otra ISAPRE y la mayoría va a tener que ir a FONASA. Doctor, en este escenario, claro, casi todo, usted lo ha dicho, casi todos los especialistas, el sistema de ISAPRE tal como está es inviable. No tiene, y eso hace rato que está el diagnóstico. Pero tal como está el escenario, ¿permite que sea una transición hacia otro sistema asegurador privado distinto al de las ISAPRE? ¿Permite este escenario una transición o ni siquiera da para eso? No da para eso, porque al final de cuentas lo que hay aquí es una reducción de la contribución de las personas para financiar la salud, y el tema más delicado de todo, y como lo vivimos, digamos, claramente en la pandemia, nosotros tenemos en Chile un sistema público-privado integrado. O sea, es cierto, hay centros de salud que pertenecen a una universidad, otros que pertenecen... Pero todo depende de todo. Sí. Claro, así se caen las ISAPRE y sabemos lo que pasa. Claro, se caen esas instituciones, clínicas, lo que fuera, y muchas de ellas reciben pacientes de FONASA a través del mecanismo de libre elección. Y en ese sentido se tiene la idea de la segunda parte de la ley corta, que se va a poder contar con un seguro complementario contratado por FONASA a compañías de seguro, que va a ser pagado por los beneficiarios, no por el Estado, no por FONASA, que va a ser pagado por los beneficiarios y que les permitiría mantener algún nivel de cobertura de atención en los lugares, en las clínicas, con los médicos que antes se atendían, pero sabemos que eso es completamente utópico, sin un financiamiento adicional del Estado muy sustantivo que la ley corta en su informe financiero no contempla de ninguna manera. Doctor, usted mencionaba en una entrevista en Radio Pauta que esta ley corta está mal llamada. En realidad es una reforma FONASA. ¿Por qué? Bueno, primero porque, como ya mencioné, la parte que tiene que ver con las ISAPRE, que el adelanto del ICSA, los niños menores de 2 años, en fin, ya está resuelto. El núcleo de lo que queda es el fortalecimiento de FONASA, que es básicamente, ¿no es cierto?, más financiamiento para la administración de FONASA, no para dar atenciones de salud, para que haya más personas, más personal en FONASA, darle a FONASA la atribución que hoy día no tiene para contratar, licitar seguros complementarios, que hoy día están regulados por la Comisión del Mercado Financiero, y permitir además que la Superintendencia de Salud entre a regular estos seguros complementarios que hoy día no son vigilados o mirados por la Superintendencia de Salud, de manera tal que esta segunda parte de la ley... No por la Comisión de Mercado Financiero. ...produce un cambio muy dramático en la concepción de del mercado de salud de seguros complementarios, entendiendo que en este momento hay una pequeña alteración por el seguro obligatorio de COVID, digamos, que haya ido desapareciendo, pero más o menos 9,5, 10 millones de personas en Chile tienen un seguro complementario colectivo a través de la empresa o como individuos. Doctor, ¿usted ve una intención de parte de la autoridad o de alguna alma en el gobierno, se habla mucho del tema de las almas, de que no existen los aseguradores privados de salud, entendiendo el asegurador que reciba la cotización, no el seguro complementario, el asegurador privado? Eso, ¿existe la intención, usted cree eso está presente desde el primer momento, desde el programa del presidente Boric, en la formulación de la constitución del proyecto? Por eso yo no hablo de ISAPRE, un asegurador que tenga el nombre que sea, que reciba la cotización. La cotización, o sea, el interés del gobierno explicitado una y otra vez, y en los antecedentes de
las personas que hoy día actúan como gestores del tema salud no me refiero a la ministra de Salud, me refiero sobre todo al superintendente y al director de FONASA y otros. Ellos han sido muy coherentes en mantener siempre la idea que Chile tiene que ir hacia un seguro único de salud en el cual la cotización la reciba únicamente un ente manejado por el Estado. ¿Usted ve viable un sistema así en las condiciones hoy que está el sistema privado y público? O sea, yo creo que una transición de esa magnitud, lo que ha ocurrido en nuestros países, que es posible, que los parlamentarios, que un plebiscito... Siempre se pone ejemplo, no sé, Inglaterra... Claro, que allá bien, allá mal, etcétera. Pero es un proceso que tiene que ser realmente transmitido en proyectos de ley que son muy complejos y requieren mucho tiempo, lo que obliga las indicaciones últimas que le ha exigido el Parlamento al gobierno es que en el segundo semestre de este año el gobierno mande un proyecto de reforma, qué sé yo, pero lo que está delicado es la interfase. O sea, ¿qué pasa con los pacientes, transición? ¿Qué pasa con los pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, que ya están siendo tratados por cáncer, que se tratan en un recinto? 600.000, hay por lo menos 800.000 en lista de espera, en las ISAPRES, discúlpeme. 800.000 en los 2.700.000 personas beneficiarios de los ISAPRES están en esta situación de que ya tienen un diagnóstico y un manejo financiado por su seguro de enfermedades crónicas e insisto, no se ve una disposición del Estado, tampoco hay la capacidad de dinero hoy día presupuestaria para financiar esta mayor necesidad que va a recaer necesariamente en el seguro público FONASA. Doctor Mañalich, lo quiero cambiar de tema. En épocas de crisis de confianza, ¿cómo ve usted esta información del Consejo para la Transparencia que ofició al Ministerio de Salud por estas listas de espera en el Sotero del Río? Para que la gente entienda este caso, familiares de funcionarios del Sotero del Río se saltaron la lista de espera por pituto, ABC motivo, y se saltaron y se operaron de diferentes tipos de cirugía. También se ofició al director de FONASA y al subsecretario de redes asistenciales. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, esta situación fue revelada por una auditoría de la Contraloría General de la República en un hospital de la capital, donde encontraron, ¿no es cierto?, un dato que no hacía sentido. Y es que había personas que, digamos, una media en una lista de espera para una cirugía cualquiera que era de 1 año y medio, y sin embargo había personas que recibían la atención muy rápido, en cosa de días normalmente. Entonces vino la pregunta, ¿estas personas qué diferencia tienen con las otras? Hay un criterio sanitario, están muy graves, qué sé yo, y lo que descubrió la Contraloría en una muestra, no en todo el universo, es que efectivamente estas personas que se operaron adelantadamente se habían saltado la lista de espera, y esto vinculado a que tienen un pariente o que son funcionarios del propio hospital. Es primera vez que yo recuerde que la Contraloría, no digo que no haya existido antes, lo que sí es cierto es que es primera vez que la Contraloría dice, mire, pongo un ojo en este problema y creo que hay una obligación de parte de la misma Contraloría de hacer una investigación, ya sea que la pidan los parlamentarios o de oficio la nueva Contralora, ¿no es cierto?, lo haga. Hay que ampliar esta investigación a otros recintos públicos del país. Y en su experiencia como ministro de Salud, ¿usted recibió alguna vez denuncias de ese tipo? Que en hospitales públicos uno podría pensar casi como que se venda el número en la cola, en el fondo, en la fila. ¿Recibió alguna vez información de ese tipo? La única información coherente y bastante más grave todavía fue entregada por el anterior Contralor, señor Bermúdez, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a propósito de una auditoría del año 2017, en el cual investigó él las listas de espera de casi 30 hospitales de distintas partes del país, y lo que él dice verbalmente y queda en el acta de la sesión de la Comisión de Salud de abril del año 2018 ya, dice, además, el que no haya un mecanismo de priorización, o sea que esta persona hay que operarla antes, hagámosla saltar por necesidades de salud, se presta, lo encuentra el señor Contralor muy delicado porque es un foco de corrupción y él dice ahí, incluso hemos recibido denuncias de gente que paga coimas para saltarse la lista de espera. Durante ese segundo gobierno del presidente Piñera, donde a mí me tocó ser ministro a partir del año 2019, efectivamente pusimos un ojo muy delicado, acucioso en este tema de las listas de espera, pero para ser sincero,
Después vino el mare magnum de la pandemia en enero del año 2020 y ahí prácticamente toda la gente que estaba en alguna espera quedó atrasada y esa es una gran deuda que tenemos que resolver ahora. Doctor, por último, yendo más a lo político, ¿cómo mira usted estas reuniones en la casa de Salaquet? ¿Cómo lo ve usted? ¿Para usted es algo, lo han dicho por lo menos el Consejo para la Transparencia, la misma Contraloría, que esto hay que dejarlo constancia en todo en los registros de lobby? ¿A usted lo invitaron? No me han invitado, no tengo la importancia de quienes se acuden ahí, abajo ya. Pero no me han invitado. Y yo voy a hacer una pregunta mucho más gravosa. ¿Ya? ¿Cómo circuló la plata en estas reuniones? ¿Quién pagó a quién? ¿Quién fue pagado? ¿Cómo fueron las cuentas corrientes? ¿Cuánto se pagó por asistir ahí? ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que realmente esta investigación debería ser complementada con una investigación de flujo de dineros. Porque es poco probable que haya una acción de lobby sin una remuneración vinculada a esa acción. Y creo que para completar la investigación, más allá de decir, mire, debería haber estado la ley del lobby o no, no digo que los ministros hayan recibido alguna remuneración. La lógica es Salaquet se dedica al lobby, estos empresarios le pagan a Salaquet para que él intermedie, para que tener sentados ahí ministros, diputados, lo que sea. Yo creo que sería bueno en un momento que tenemos la desconfianza tan a flor de piel, entender claramente cómo fueron las invitaciones, o sea, hacer aquí una investigación bastante ejemplar, porque esto puede estar siguiendo ocurriendo en otros lados. Y en ese contexto me parece a mí que se requiere una investigación bien profunda de cómo circularon los dineros en relación a estas reuniones, si es que hubo dineros. A ver, los ministros de Aéreo, a usted, claro, usted no lo han invitado, pero dada lo que hemos sabido, ¿qué le pareció las explicaciones de las diferentes autoridades? Todos han dicho aquí, no se estaba discutiendo directamente algo relativo, por ejemplo, a un proyecto de ley. No es un tema mío, pero evidentemente la instrucción comunicacional desde La Moneda, cuando se encontraron con esta cosa... Todos los ministros tienen el mismo discurso, ahí hay una instrucción. Entonces hay una instrucción. Esta va a ser la bajada, que es bueno conversar, que aquí, que allá, pero el que trata de explicar se enreda, ¿no es cierto? Y en realidad la ministra de Medio Ambiente, que parece una heroína de la causa ambiental, que se haya reunido con los salmoneros en el momento, es una cosa que uno dice, esto, no voy a decir que el salmón huele mal, pero esto huele mal. Es una cosa que la ciudadanía no acepta, no tolera hoy día esta opacidad, para que hablar de la paz o qué sé yo, que hay un esfuerzo continuo en que ojalá no se sepa. Yo creo que aquí hay que develar hasta el fondo del asunto cómo es que funciona este esfuerzo de lobby. Al punto que usted ponía inicialmente, ¿usted deja entrever que podrían haber dinero hacia ministro o eso no? No. Más bien hacia este intermediario. O sea, creo que es poco probable que no haya habido financiamiento de estas actividades. Claro. Y en ese contexto creo que vale la pena preguntarlo. Doctor Mañalich, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Don Andrés, un honor. Seguimos con otras informaciones.